Muy buenas y bienvenidos al vídeo de hoy. Estas son las 3 plantas de interior más hermosas, valiosas y exclusivas que no pueden faltar para decorar tu casa o jardín. También verás cuáles son los mejores trucos y cuidados de las plantas de interior para tenerlas siempre perfectas y además qué beneficios tienen estas plantas para tu hogar y tu salud. De verdad, amigos, este vídeo os va a sorprender, porque estas 3 plantas de interior son fáciles de cuidar, súper resistentes y además, en mi opinión, son las más bonitas que he tenido y de verdad tengo unas ganas enormes de enseñároslas. Aprovechar y dejarme en la caja de los comentarios cuáles son vuestras plantas de interior favoritas o también qué plantas de interior son las que tenéis en casa. Me va a encantar saberlo. Por supuesto, recordarte lo mucho que me ayuda al canal de Flores y Mariposas si me dejas un pedazo de me gusta. Gracias. Empezamos hablando de las plantas de interior. Son muy decorativas y dan un toque de frescura y vida a cualquier lugar donde las tengamos. Y no sé si lo sabías, pero recientemente hay estudios sobre estas plantas en casa y han dado resultados muy interesantes que debes conocer. Y es que el color verde brillante, las texturas y sobre todo la naturaleza dentro de tu casa en el interior, se ha demostrado científicamente que estos factores actúan directamente en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo, proporcionando una buena dosis de estabilidad, armonía y sobre todo tranquilidad en nuestro hogar. Y es que además estas plantas mejoran la calidad del aire de tu hogar y absorben dióxido de carbono y algunos tóxicos y toxinas que se encuentran en el aire, convirtiéndolo en oxígeno natural, limpio y disponible para nosotros. Y todo ello de una forma totalmente gratuita. Y además, otra curiosidad que os va a sorprender y que se ha demostrado que tener plantitas como estas en tu dormitorio, en el lugar donde dormimos, de verdad que es buenísimo para nuestra salud. Está demostrado que mejoran muchísimo la calidad del sueño mientras dormimos. También que nos ayudan a descansar mejor y a tener un sueño más reparador y a levantarnos con energía al día siguiente. Así que yo espero que no seas de esas personas que han escuchado el mito de que no es bueno tener plantas en el dormitorio. De verdad, no les hagas caso. Es muy bueno y beneficioso tener una plantita en la habitación. Bueno, ya va siendo hora de ir conociendo las 3 plantas de interior más valiosas, exuberantes y sobre todo que yo te recomiendo que tengas. De verdad te van a impresionar. Imagino que igual viendo las imágenes ya has podido descubrir alguna de ellas. Pues bueno, esta primera que estamos viendo es la calatea. Concretamente esta que yo tengo aquí es la calatea ornata. La calatea es una planta de interior muy popular, atractiva y se caracteriza por sus hojas grandes, redondeadas y con esos patrones geométricos sorprendentes. Se trata de una planta nativa de las selvas de América del Sur y Central y hay muchas variedades diferentes de estas calateas. Por ejemplo, la que yo tengo y que es la calatea ornata tiene la característica de ser púrpura por el envés de las hojas. No me digáis que no es una preciosidad. Bueno, una característica súper interesante de la calatea es que es una planta que tiene muchísimo movimiento, ya que esta planta se abre y se cierra a lo largo de un día muchísimas veces. Así que por eso esta planta suele tener el apodo de planta de oración, precisamente por ese movimiento que tiene. Además, las calateas son muy sensibles a la luz y la humedad, lo que hace también que se muevan para buscar sus mejores condiciones. Y es que, además de todo esto, las calateas son una de las plantas más purificadoras del aire que podemos tener en casa. Los cuidados de la calatea son muy sencillos. Es importante saber que es una planta de luz indirecta 100%. Es más, no le va a importar tener un poquito de oscuridad, porque es una planta muy acostumbrada a la sombra de los árboles que están por encima de ellas en la selva. Eso sí, como es bien sabido, necesitan mucha humedad y yo te aconsejo regarla de 2 a 3 veces a la semana, dependiendo del clima de donde tú vivas. Si la quieres tener perfecta, con la ayuda de un pulverizador te aconsejo que también pulverices algo de agua sobre sus hojas. De esta manera garantizamos que tengan una humedad perfecta y que además les encanta. Ahora le toca el turno a nuestra segunda planta,
que no te engañe su tamaño porque puede hacerse enorme. Bueno, de momento no la estamos viendo, pero enseguida la verás. Se trata de la Dracaena marginata, o también llamada Dracaena roja. La Dracaena marginata, o también conocida como Dracaena de borde rojo, es nativa de Madagascar. Es una planta de interior muy popular y fácil de cultivar. Con esta graciosa forma que tiene como de palmerita, también tiene un tronco delgado y largo, al igual que sus hojas, que también son largas y afiladas. Y precisamente se le conoce a esta planta como Dracaena roja por sus bordes rojizos que tienen en sus hojas. La verdad es que les da un aspecto llamativo y distintivo. Y de verdad que una de las ventajas de tener la Dracaena roja en tu casa es que es una planta de cuidados muy sencillos. ¿Veis? Es la que estamos viendo ahora en las imágenes. Por fin ha llegado. De verdad no nos va a dar ningún tipo de problema y es muy fácil que se mantenga así de bonita como la vemos. Pero para ello le va a encantar que la pongas en un lugar muy iluminado de casa, es decir, que tenga muy buena iluminación. Es esencial para que ella se mantenga bonita, pero eso sí, como siempre deciros, que una luz, lo que necesita es una luz indirecta, nada de luz directa del sol, porque eso la quemaría. Aunque parezca una palmera, y también te recomiendo, al igual que con la calatea, que la mantengamos el sustrato bien humedecido sin llegar a encharcar, por supuesto, pero que tenga una humedad relativa. También podemos pulverizar sus hojas con agua y te recomiendo fertilizarla una vez al mes durante la primavera y el verano. Bueno, ya nos vamos acercando poco a poco al turno de hablaros sobre la tercera planta. Para terminar, yo te hablaría de esta tercera planta de hoy, que es también una joya de las plantas de interior, y me refiero al ficus o higuera. Los ficus son una planta de interior muy popular y fácil de cuidar, nativa de las regiones tropicales y subtropicales de Asia, África y América del Sur. Esta planta tiene una gran variedad de tipos y especies que podemos encontrar, aquí la tienes, el ficus o higuera, que podemos encontrar en todo el planeta. Una de las características más interesantes de tener un ficus en casa es que se trata de una palmera muy purificadora del aire, y no solo porque purifique el aire, sino porque elimina la mayor cantidad de toxinas que pueda haber. Elimina el formaldehído, el benceno, el tricoetileno y es una de las mejores opciones para aquellos que buscan mejorar la calidad del aire en su hogar. Además de eso, es una planta que absorbe muchísimo el exceso de humedad del hogar, así que es una excelente opción para tenerla en casa y evitar los hongos y humedades. Eso sí, tienes que saber que es una planta que crece muchísimo y que vamos a tener que ir podando muy frecuentemente. En cuanto a los cuidados del ficus, es muy importante mantenerlo en un lugar bien iluminado, con luz brillante. Pero también te digo que es una planta que soporta las zonas oscuras, o sea que es una planta ideal tanto para tenerla en el dormitorio como también en el salón, en el recibidor de casa, en cantidad de sitios. También es una planta que requiere riegos regulares, pero soporta mucho mejor que las dos anteriores la sequía. También es verdad que es importante que observes muchísimo las hojas del ficus porque nos van a decir nos van a dar mucha información sobre sus cambios de temperatura, humedad, la luz, sobre su estado, su salud. Bueno, ahora ha llegado el momento de pedirte que me dejes en los comentarios cuál de estas tres plantas te ha gustado más, la calatea, la dracaena o el ficus. Si tienes alguna de ellas en casa y con qué nombre la conoces en el país desde el que tú me estás viendo. Eso me ayudará muchísimo y así aprenderemos entre todos, como suelo decirte siempre, entre todos aprenderemos diferentes nombres. Darte muchas gracias por tu colaboración en este proyecto que vamos a hacer con nombres nuevos y también darte las gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Solo me queda pedirte que me des un me gusta a este vídeo y que si todavía no te has suscrito, pues lo hagas. Y si tienes familiares o amigos que les gusta el mundo de las plantas, en concreto que puedan tener alguna de estas tres plantas o que no sepan simplemente qué planta comprar y les puedes recomendar alguna de estas, pues también comparte con ellos el vídeo porque seguro que te lo van a agradecer. Yo sin más, un saludo y te espero en el próximo vídeo.